Bienvenidos todos y todas a un video más de esta serie de Mi Primer Empleo. Y en esta ocasión tenemos a Jessy Díaz. Hola Jessy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Mariano. Muchísimas gracias y un gustazo estar aquí contigo. Perfecto. Bueno, pues como ya sabes y ya saben, el objetivo de esta entrevista es no hablar de lo que estás haciendo actualmente, un poquito al final, sino más bien recordar cómo fue que conseguiste tu primer empleo, ¿no? Y mi primera pregunta es, bueno, primero que nada, ¿quién eres hoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es la posición que ocupas actualmente en tu trabajo? ¿Y cuántos años de experiencia tienes en TI? Bueno, pues mi nombre es Yeseli Díaz, pero también me pueden encontrar como Jessie Days en redes sociales. Actualmente trabajo en Reward, donde me enfoco principalmente a backend y a data. Hago un mix entre cada uno de esos roles, pero básicamente estoy construyendo toda la parte de data y también poder comunicarme con el equipo de backend, como para tener ese pipeline completo. Tengo alrededor de como 14 años de experiencia, me parece. He hecho un par de brincos entre diferentes roles. Empecé como front-end, no fui lo suficientemente buena y sabía que no lo iba a hacer. Entonces por eso hice mi cambio hacia backend y siempre me ha gustado más trabajar como en la parte de atrás, trabajar con los datos, exponerlos y sobre todo el entender qué es lo que pasa en el lado de infraestructura. Y ya más adelante pues me enfoqué sobre todo a la parte de data, principalmente en el rol de científica de datos. Y bueno, ese es el tiempo de experiencia que llevo aproximadamente saltando entre estos roles. Y sí, también fui full stack, aunque se considere un rol por ahí inventado de unicornio, pues también fui un poquito de full stack. Oye, Jessy, y platícame de tu primer empleo en TI. ¿Qué puesto tenías? ¿Cuántos años tenías de edad? ¿Y a qué empresa o qué tipo de empresa era este primer puesto? Pues mi primer empleo, bueno, el primer empleo de TI como tal fue como maestra en una Ok. escuela de computación en donde yo estaba estudiando. Entonces fue como mi primera experiencia, por así decirlo, en TI. Yo daba clases de diseño gráfico, un poco de las diferentes herramientas de Microsoft, pero siento que ese no se vale como tal porque realmente no programaba ni nada. Así que voy a hacer un pasito más adelante. Y fue en trabajé en gobierno. Entonces estuve en área de gobierno, no me gustó tanto, para ser honesta. Mucha burocracia, muy poco para lo que me habían contratado. Yo había entrado precisamente como programadora, como PHP al inicio, y después estuve trabajando con Visual Fox Pro. Entonces, digo, no era como el mejor lenguaje como para empezar, pero la verdad es que sí me dio mucho aprendizaje y me tocó estar en un proceso electoral, lo cual no volvería a hacer en toda mi vida. Ha sido la peor experiencia que he tenido. Bueno, no la peor, pero una de las peores experiencias que he tenido en cuanto a trabajo se refiere. Y tenía 23 años, estaba casi egresada. De hecho, me faltaban como 6 meses para poder egresar y esa fue mi primera experiencia. Entonces me partía un poquito entre ir a la escuela y también poder ir al trabajo. Oye, Jessy, ¿y cómo conseguiste esos dos empleos, no? ¿Fue a través de una bolsa de trabajo? ¿Fue porque conocías a alguien? ¿Dirías que usaste tu networking? ¿Cuál fue como la clave para que tú te quedaras con esas dos posiciones? Pues la primera fue como muy curioso. Todavía era estudiante, de hecho estaba ahí en la escuela, pero yo estaba en el diplomado de diseño gráfico. A mí me fascina el diseño gráfico y era como mi sueño ser diseñadora. Entonces, pues eso fue como lo más cercano que tuve a poder alcanzar ese sueño, porque la verdad es que en esa época las escuelas de diseño gráfico, las dos que había en Jalapa, eran de verdad muy, muy caras. Entonces no había posibilidad, así que estaba estudiando ahí, ya iba muy avanzada en la escuela, en ese diplomado, y entonces una maestra de ahí me dijo que pues me veía potencial como para poder empezar a dar clases. Hice una prueba técnica, por así decirlo, una primera entrevista, el cual era presentar un tema en frente de todos los profesores de esa escuela.
Entonces, recuerdo que presenté algo que tenía que ver con Word, algo como de hojas de estilo o algo así, tenía que ver con Word, lo recuerdo bien. Y después ellos me hicieron como varias preguntas, así que esa fue como mi primera entrevista de toda la vida, porque nunca había hecho una entrevista y no creo que lo hice muy bien, pero bueno, al menos pasé para ese nivel y esa fue como mi primera oportunidad de trabajo. Y sí fue por recomendación de una maestra. Y después el otro trabajo, tuve mucha suerte en ese sentido porque fue como llegar a hacer mi servicio social y el jefe de esa área de informática me dijo, oye, yo tengo un amigo en gobierno que está buscando a alguien más o menos con tus características, podrías ir a ver, le voy a decir que pues vas un poco recomendada por mí, lleva tu currículum y a ver qué pasa. Hice lo peor que puede hacer cualquier persona, que fue llevar un currículum con diplomas y cuestiones así. O sea, recuerdo que lo llevé inclusive engargolado y llevaba, no sé, cerca de 6 páginas. Lo entregué a la primera persona que me recibió y no estaba el jefe de área, se lo entregué a esta persona y él después se lo entregó al jefe de área y me hablaron yo creo como una semana después para hacerme la entrevista. Me hicieron un par de preguntas, yo sí me acuerdo que lo hice bastante mal, pero pues me dieron una primera oportunidad y pues ahí estuve. Empecé de todo, sinceramente, contestando teléfonos, pues enviando o aprendiendo a enviar fax, engargolando cosas, llevando café, haciendo un poquito de programación y también pues limpiando computadoras, ¿no? O sea, limpiando como tal, lo que se dice limpiar, o sea, no que formatear ni nada, o sea, Sí. no, abrirlas, Limpiar soquetear, o sea, físicamente, ¿no? aprender de todo un poco, pero no era tan fácil como tener esa parte de networking que ahora las redes sociales lo da, pero bueno, si podemos decir que fue networking, pues digamos que sí, un poco. Yo creo que sí, ¿eh? Fíjate que yo creo que muchos consiguen su trabajo por personas que conocen en persona, ¿no? Oye, Jessy, ¿y cuánto duraste en estos empleos? En el primer empleo que fue como profesora Maestra. duré un año Ok. y en el segundo duré, bueno, ahí estuvo un poco gracioso por así decirlo, porque duré 4 meses, pero estando ahí Ujú. mismo me ofrecieron moverme a otro lugar. Entonces, Ok. digamos que fueron 4 meses esa oficina y después, dado ese trabajo, me moví hacia Morelia y fueron 7 meses más, ¿no? Entonces fue como un poco dividido ese trabajo en esos dos bloques. Oye, oye, Jessy, ¿y qué lecciones Sí. aprendiste en estos empleos? ¿Cuáles dirías que al día de hoy a lo mejor son algunas de las lecciones que te trajiste de esos primeros empleos? Yo diría que del primero es el nunca asumir que las personas saben, ¿no? Nunca asumas que saben inclusive lo más básico. Siempre tienes que empezar de, ok, expliquemos todo, no, no tengo que explicar a partir de lo que yo sé o entonces estoy cometiendo muchos errores. Y sobre todo el que tienes que ser muy paciente y sí debes de tener como ese sentimiento o esas ganas de querer enseñar. Si no te gusta la enseñanza, de verdad mejor ni lo hagas, porque puedes estar evitando que a alguien le termine gustando el tema o que tenga la confianza de poder empezar a aprender tecnología, sea del nivel que sea, pero sí brindarle como esa buena comunicación, esas ganas de querer seguir explorando por su lado, y para ello pues tienes que ser un buen instructor y que no es tan sencillo dar clases. A ver, yo asumía mucho el que, ay, bueno, mis profesores a veces creo que no dan buenas clases, pero una vez que tú estás ahí enfrente, no, o sea, aprendes mucho de las personas que están como alumnos porque te hacen preguntas que en ocasiones ni siquiera conoces bien el concepto. Entonces siempre es estar preparándote, preparándote y pensar en cómo hacer una clase que sea didáctica, que les interese, que les puedas dejar ese pensamiento de quiero seguir aprendiendo más por mi cuenta. Y de la otra experiencia, el nunca más querer trabajar en gobierno. Yo sabía que no podía regresar a gobierno nunca más. No es mi área, no es mi forma, no es algo en lo que yo quiera o deseara trabajar.
y me lo repetí muchas veces, no importa el trabajo, no importa lo que me ofrezcan, no importa en dónde vaya a trabajar, jamás volveré a trabajar en gobierno. Fue una experiencia no por las personas que me rodeaban, sino porque es burocrático, porque la forma en que tienes de crecer ahí es pues tratando de hacer amiguismos, de que no importa como tal, y lo siento los que están en gobierno, pero no importa como tal tu capacidad o tu aprendizaje o lo que puedas brindar. Ahí importa el quién es amigo de quién para que tú puedas seguir avanzando. Entonces yo sabía que había sido una muy mala experiencia y que tenía que buscar algo, pero mucho, mucho mejor de ese lugar. No importaba si me iban a pagar menos, la verdad es que no me interesaba, pero lo importante era no volver a trabajar en un ambiente así de complejo, de difícil, de un ambiente muy pesado para trabajar, también como mujer era muy, muy pesado y sabía que tenía que buscar algo más. Oye, la última pregunta que tengo es, ¿hay algún mito que quieras romper acerca del primer empleo que a ti te aplicó? A lo mejor es ese del currículum, ¿no? Que dices, mandaste un currículum con 7 páginas y aún así te quedaste ahí con tus diplomas y todo seguro engrapado. No sé si alguna otra cosa se te ocurre, a mí no se me ocurre más. Creo que, bueno, ese mito del currículum, o sea, de verdad, si yo hubiera visto ese currículum ahora, era de, no, ¿sabes qué? Chava, adiós, no te quiero aquí, o sea, no, o sea, no me voy a poder tomar el tiempo de revisar 7 páginas y que aparte me estás poniendo el diploma y no sé qué tanta cosa, o sea, está muy mal. Otro mito, yo creo que la experiencia. Yo no Mm. tenía experiencia en ninguna de las dos. O sea, tenía cero experiencia en enseñanza, De cero maestra, sí, de profesora experiencia, y de... sí, 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 cero sí. experiencia en eso y cero experiencia en programación. Es Mm. más, yo venía de reprobar materias, yo era pésima, yo estuve a punto de que me sacaran de la escuela, entonces para programación yo era cero buena, pero lo importante ahí es que esa primera oportunidad que te dan, de verdad la debes de aprovechar al máximo. Entonces yo salía del trabajo y me ponía a estudiar, 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 trataba de aprender lo más que podía. Llegaba al trabajo y le preguntaba a los que eran mis líderes, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Sin pena de nada, o sea, a mí no me daba pena decir yo no sé hacerlo. Y en el otro trabajo al que me llevaron, digamos, en el otro bloque, en los otros 7 meses, era con una tecnología, pues, que tenía yo 3 meses de usarla, que era PHP. Pero yo lo que les dije es, ok, no soy la experta en el lenguaje, pero si quieres a alguien motivada y quieres a alguien que va a dar lo último por sacar ese sistema, esa soy yo. Y me los gané, o sea, de verdad me los gané con esas ganas de yo lo hago, o sea, yo me aviento. Si tú confías en mí, yo voy a dar lo mejor de mí. Entonces, sí se puede tener un primer trabajo con nula experiencia, pero creo que ahí también tiene que ver mucho el cómo te vendes con esas habilidades blandas, cómo te vendes con esa actitud de lo voy a hacer, del no miedo a decir, pues no lo sé, pero si me das la oportunidad, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no tener miedo a aprender cosas nuevas, eso es súper importante. Y sí, creo que esos dos mitos, sí, sí puedo decir que hice lo peor en no saber y en llevar el peor currículum, pero aún así me quedé. Oye, otro mito que se me ocurre es que al final del día, al menos en el trabajo de programación, tendemos a creer que el crecimiento es así, una cosa así completamente en vertical, ¿no? Y que si no eliges tu primer trabajo, por decir una cosa, ¿no? Con Python, ya no vas a Ajá. poder lograr llegar acá, o si tu primer empleo lo tomas con este otro lenguaje, tu crecimiento está por siempre, limitado, ¿no? Y creo que, pues, hoy debemos si no fue así, ¿no? No, totalmente. O sea, yo empecé precisamente con Fox Pro, ¿no? Creo que ya ni siquiera es algo que se utilice o tal vez habrá por ahí algunas aplicaciones a las que les dan mantenimiento, pero ya ni siquiera sé, o sea, no me voy a atrever a decir que existe Claro, todavía o se usa. De pero no ahí lo fue requieres PHP. ahorita. No, o sea, ni siquiera, es más, si yo veo código ahorita, sinceramente no sabría ni por dónde empezar. PHP, trabajé con Python, trabajé con JavaScript, Ruby on Rails, o sea, he trabajado como con muchas tecnologías y con muchas bibliotecas alrededor de ellas,
pero, y que de verdad yo no la sabía, pero sí soy muy honesta al decir, mira, no lo sé, mi tecnología es esta o mi conocimiento es este. Yo me considero más como ingeniera de software, no por el tal de ingeniera porque viene de una universidad, porque inclusive soy licenciada, sino por el hecho de que considero que soy buena resolviendo problemas y viendo cómo llevar un producto al final. La tecnología, yo sé que tengo la capacidad de aprenderla. Si tú me das la oportunidad y me dices, tienes tanto tiempo para empezar a reducir la curva de aprendizaje, lo voy a hacer. Si tú confías en mí, Ok. listo, y me das esa oportunidad, yo me aviento el proyecto. Hay cosas que por supuesto no las voy a aceptar. Yo no voy a aceptar un trabajo que tenga que ver con COBOL porque sé que es una tecnología que no está ni en mi interés, ni está en mi alcance de conocimiento ahora, ni es algo que deseo realmente aprender y no está enfocado ya a mi carrera. Pero tal vez cuando era más joven y estaba explorando como otras oportunidades, pues sí, el lenguaje que me ponían, pues yo me aventaba, ¿no? Y eso también creo que es importante, como tener esas ganas de aprender y como tú dices, pues no encasillarte, sino hay que aprovechar las oportunidades y pues hacerlo. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Jessy. La última cosa es, no sé si tengas algún proyecto que quieras compartir con estas personas o algún último consejo con los que nos ven o leen. Pues la verdad agradecerte, Mariano, por este espacio. Siempre es un gusto poder platicar contigo y llegar a más y más personas a través de los diferentes medios y canales. Y pues me pueden seguir en Silvercorp, ahí en Twitter o en mi canal de YouTube. Me encuentran como Jessie Days. Y pues invitarlos a que me sigan por ahí también en Código Facilito, porque está próximo a salir el curso de Mm, Introducción a la Ciencia de Datos. Bueno, yo voy a dar ese módulo en particular. Y bueno, pues espero que también me puedan dar su retroalimentación de saber si les gusta, qué les agradó, qué no les gustó. Y pues a partir de ahí, por supuesto, seguir mejorando. excelente, Jessy. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Sé que siempre estás muy ocupada. Te mando un abrazo. Igualmente, Mariano, un abrazote.